Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre la historia del heavy metal. Particularmente hoy quiero recordar una banda que se llama Argus. Hay que recordar que hay dos bandas estadounidenses llamadas Argus. Una que es de Tampa, Florida, que es la que estamos escuchando, y la otra que es de Pensilvania. Esta agrupación solamente tiene un EP y se hizo famosa porque fue la primera agrupación de heavy metal que vino a la ciudad de Medellín. La anécdota tiene que ver con que cuando esta agrupación llegó a la ciudad de Medellín, tuvo una ayuda de Pablo Escobar para que pudiera tocar, porque la policía no había podido dar el permiso porque esta música escandalizaba mucho. Pero con el poder de Pablo Escobar, en ese marzo de 1983 se empezó a tramitar y en solo 2 días se pudo legalizar el ingreso de la banda Argus a la ciudad de Medellín. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente que ya se está conectando. Bienvenidos a nuestro proyecto de Universidad Nómada. Hemos tenido una semana muy cargada y vamos por más. Tuvimos una clase presencial en el Café Bar Bachué y allí tuvimos la posibilidad de exponer durante 2 horas algunos resultados que obtuvimos tras 18 sesiones del curso de enfoque de género, feminidades y masculinidades no hegemónicas. Así que les agradezco mucho el apoyo que le han dado a nuestro proyecto de educación popular. Bueno, ahí estamos escuchando la canción Lady Killer en la versión de Argus. Apenas finalice la canción, voy a ponerles 3 evidencias que tengo de cómo fue ese proceso para que Pablo Escobar pudiera ayudar a conseguir el permiso con la Policía Nacional. Hay que tener en cuenta que en esa época Pablo Escobar tenía una reputación de empresario. Todavía no había salido el escándalo por parte de Rodrigo Lara Bonilla, el luego asesinado ministro de Justicia. Y por eso me parece muy interesante que recordemos ese momento. Incluso hasta 1988 los jefes del cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, todavía posaban como empresarios más que como narcotraficantes, e incluso se dudaba si eran narcotraficantes o no. Un saludo muy especial a la gente que se está conectando, en especial al amigo Carlos Cueto Escobar. Un saludo desde la ciudad de Medellín. Bueno, espero que no estén muy depresivos por el toque de queda gracias al coronacaspa. Muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir este video. Bueno, ahí se acabó la primera canción de este EP de la agrupación de Estados Unidos Argus, un heavy metal bastante sabroso, y vamos a tratar de compartir esto en diferentes redes para que hablemos de la reflexión que genera esta serie de agrupaciones que, a pesar de no haber dejado un gran legado musical,
dejaron un trabajo muy interesante, como este EP que estamos escuchando, que se titula Argus, igual que la banda. Bueno, ahorita vamos a hablar de algunos detalles de la banda y también de cómo fue ese concierto en Medellín, de qué evidencias quedan, de qué trabajo histórico se puede hacer al respecto. Así que les agradezco mucho. Ustedes se preguntarán por qué estoy transmitiendo hasta ahora. Pues primero porque hay toque de queda. Segundo porque la idea es hacer una velada musical, no solamente de reflexiones. Además que es muy interesante recordar ese día que el señor Pablo Emilio Escobar apoyó el heavy metal en Medellín. Porque por ahí salió un artículo amarillista en el que se dice que el señor Pablo Escobar perseguía a los rockeros, a los metaleros y a los punqueros, lo cual es parcialmente falso. De pronto alguien que la cagó con él, pero no precisamente por ser rockero o metalero o punkero. Entonces creo que este tema de la agrupación Argus tumba un poco ese mito, porque en torno a la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria pues se han tejido bastantes mitos y no todos son ciertos o no todos son verdaderos, al menos desde las fuentes de la época y no a partir de los inventos de diarios que solamente buscan vender, de diarios sensacionalistas. Así que hoy voy a compartirles 3 fuentes que demuestran cuál fue el papel que tuvo el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria pues en ese proceso de apoyo al heavy metal de Medellín y de Colombia, con su aporte para que la agrupación Argus pudiera tocar, con el apoyo del famosísimo programa Medellín sin tugurios. Bueno, un saludo muy especial para la gente que va llegando. Ya mismo voy a ponerles la primera fuente que les quiero compartir, pues que la consiguió un conocido de Pereira que ha investigado bastante la historia del rock y del metal nacional, el amigo Jorge Trejos, pues que lo empecé a tratar por correo electrónico hace como 13 años cuando hicimos un evento en el Confama de Aranjuez acá en Medellín, y fue bacano pues haber tenido el contacto con el hombre de esa época. Y en su canal de YouTube pues hay una serie de reliquias muy interesantes, entre ellas algunos registros que quedaron de la agrupación Argus en Medellín en marzo de 1983, un año bastante bonito, pero a la vez un año muy caliente para el país y para la ciudad. Entonces, ahorita voy a ponerles otra canción del EP, pero antes sí quiero rodar el tema de cómo fue esa llegada de Argus a la ciudad de Medellín, precisamente por allá en el año de 1983. Escuchemos. Y no olvidar, usted lo vio, vibró con él y sintió en su cuerpo el poder de 12.500 vatios. Super concierto. Escuche
hoy miércoles, de 10 a 12 de la noche, lo mejor de Fénix y Argus. Super Concierto. Una realización de J.I. Limitada y Radio Musical, Imagen del Rock. Bien, ahí estamos escuchando la cuña radial de la época de Radio Musical que anunciaba la llegada de esta interesante banda de heavy metal a la ciudad de Medellín y quedó en la historia como esa primera banda que llega a tocar heavy metal. Es la primera banda extranjera de heavy metal que llega a la ciudad de Medellín. Por eso me parece muy interesante que analicemos qué se decía en la época, qué testimonios quedan y también qué importancia tenía el programa de Medellín sin tugurios en la ciudad de Medellín y también en otros sectores del departamento de Antioquia. Entonces vamos a continuar escuchando esta interesante cuña radial para que miremos también cómo se empieza a gestar ese pequeño aporte que el señor Pablo Emilio Escobar le hace al heavy metal en la ciudad de Medellín. Vamos a escuchar otro pedacito de esta interesante cuña. Pero antes quiero darle un saludo muy especial a mi querida amiga Andrea. Un abrazo muy grande desde la distancia y qué bueno verte por acá. Ahora sí, sigamos escuchando la cuña radial. Se acerca el día de la verdad y solamente la verdad. El rock. Este 11 de marzo, hora 8 de la noche, lugar La Macarena, desde los Estados Unidos, el electrizante sonido de Argus. Y con ellos, la banda más querida de Medallo, Fénix. Recuerde, con su asistencia, haremos un Medellín sin lujurio. Póngale cuidado a la cuña radial. Con su asistencia haremos un Medellín sin tugurios. O sea, ahí está la evidencia del aporte de Pablo Escobar y de su programa cívico y social llamado Medellín sin tugurios. Entonces es interesante contrastar esto con el tema de esa supuesta persecución que Pablo Escobar tenía contra rockeros, metaleros, punqueros. Ahí podemos ver que efectivamente Medellín sin tugurios se comprometió a conseguir el permiso con la policía siempre y cuando fuera mencionada en esta publicidad, y así se hizo efectivamente. Además que venía acompañada también de una agrupación muy querida en ese momento en la ciudad de Medellín, que también la mencionan en la cuña radial, la agrupación Fénix, una agrupación pues que vale la pena también en algún momento analizar en nuestros videos, porque pues realmente sabemos que hay varias agrupaciones con este nombre. Por ejemplo, hay una Fénix que es de Chile, de Talca, hay otra que es de Santiago de Chile, otra que es de Cochabamba, en Bolivia, y otra que es de República Checa. Pero la Fénix colombiana pues ni siquiera aparece en la enciclopedia Metalum. Aparece la Fénix que toca death thrash metal, pero de Cartagena, Bolívar, no la clásica que tocó en esta época. Entonces, es de esas agrupaciones que no están en Metalum, pero que dejaron ese legado en ese momento, por lo menos de haber podido tocar con la agrupación estadounidense de Tampa, Argus. Bueno, vamos a continuar con otras evidencias de la época que son bastante interesantes para analizar y sobre todo porque podemos ver cómo en el imaginario de la época
Pablo Escobar todavía no era un narcotraficante, era un empresario respetado, era un hombre filántropo que a través del programa cívico Medellín sin tugurios le estaba ayudando bastante a la sociedad y a la cultura, en este caso a la cultura del rock y del heavy metal. Bueno, por acá también pues me gustaría dejarle un saludo a la gente que se acaba de conectar. Voy a ponerles otra fuente que tengo de ese marzo de 1983. Raúl, ese concierto, pues, tengo que decirlo, porque en la escarapela de complot está de Mauricio Nao, que iba a venir, no vino. Ese concierto fue patrocinado por una cosa que llamaba Medellín sin tugurios. Bueno, acá entrevistan al señor que organizó este concierto y vamos a ver qué dice al respecto, de qué importancia tuvo Medellín sin tugurios para hacer esta realización. Una campaña que era de Javier Ortega y del señor Pablo Escobar. A ver, yo le hago claridad sobre ese tema. Vamos a hacer claridad sobre eso. Vamos a hacer claridad sobre ese tema. Un día me llamó mi hermana que trabajaba en una empresa de venta de propiedad raíz en Miami. Y dijo, Raúl, para Medellín va un compañero mío que va a hacer un negocio con un señor allá que no habla inglés y este señor habla español, que si les quiere hacer la traducción. Y dije, sí, claro, mándenmelo. Me lo mandaron, hicimos las conexiones. Yo me encontré con la gente del Intercontinental, nos llevaron a una oficina de un señor muy importante que se llama Pablo Escobar. Él todavía viajaba a los Estados Unidos y venía y tales, y entonces... Mire pues, lo que dice el señor es totalmente cierto. O sea, Pablo Escobar era un empresario muy respetado. Era tan respetado por la policía que el mismo Pablo Escobar fue el que consiguió el permiso para el concierto de la banda de heavy metal Argus. Y yo le hice la traducción. El señor estaba comprando ni más ni menos que una unidad de 250 apartamentos en Miami. Entonces, cuando terminó la traducción, salíamos y me dijo Pablo, Raúl, lleva el gringo y volvé. Entonces fuimos a el gringo y volví. Me dijo, me gustó mucho cómo hiciste la traducción, ¿por qué no me acompañas a Miami para celebrar ese negocio? Yo no quiero que se entere más gente, tal, pues ya tú sabes que el negocio y tal. Ah, sí, yo te acompaño y tal, me dieron mis viajes y tal, y me fui y lo acompañé. Hasta ahí. Bueno, en esa época todo el mundo sabía que Pablo Escobar era narcotraficante, pero la policía, la sociedad civil y todo el mundo se hacían los huevones, o sea, entonces lo trataban como un gran señor, como un gran empresario, buscaban favorecerse de él y Pablo Escobar se aprovechaba de esta situación. Recordemos que incluso después de mandar a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, Pablo Escobar seguía todavía con esa reputación de todo el mundo sabe que es narcotraficante, pero la gente del común lo trata como un gran señor, como un hombre de negocios, como un comerciante, como luego un representante a la Cámara suplente y no como un delincuente, un terrorista o un narcotraficante. La concierto de Pablo Escobar. ¿Qué pasa? Montamos el concierto de Argus y faltando una semana para el concierto, yo no tenía permiso, la policía no me quería dar el permiso. Entonces dije, yo voy a recurrir a este señor que yo sé que tiene influencia. Y yo le digo, Pablo, yo necesito, tengo este problema. Ah, sí, ¿cómo no? Sí. Vea, hable con el capitán fulano de tal, que allá lo está esperando. Y preciso yo fui, y sí, como no, a los 2 días tenía mi permiso. Entonces eso es el concierto de algo. Si eso no hubiera sucedido así, yo no sé qué hubiera pasado porque ya había pagado al grupo, habíamos contratado aerolínea, habíamos contratado hoteles, habíamos vendido de boletas, no se habían entregado. Ya está casi lleno la taquilla. Te digo, te pongo una condición. ¿Cuál es? Dijo, que menciones a Medellín sin tugurios. Dije, claro. Pablo, toda la publicidad. Claro, no solamente salvó la llegada de Argus, sino que también salvó el dinero invertido, porque ya habían contratado a los músicos, ya habían pagado los viáticos. Entonces Pablo Escobar era una especie de salvador y además, como ya lo habíamos dicho, pues un gran intermediario ante la autoridad policial. Ya está. Eso es una escarapela también. Por
Por eso, entonces lo único que queda es la boletería y las escarapelas. Digo, hágale, póngalo ahí y yo con eso le atiendo. Y eso nos salvó el concierto de Argus. Ese fue Argus, Complot y Fénix, creo. Fénix y Argus. Fénix y Argus. Había por lo menos 100 personas en el aeropuerto cuando llegó. Sí, nosotros llevamos, sí. Raúl, pero ese fue el primer concierto que produjiste aquí en Medellín. Fue el primer concierto real, concierto de rock que se hizo en Medellín con luces buenas, con sonido bueno, con pólvora buena. Y hubo otra anécdota todavía. Bueno, realmente pues en Medellín sí se habían hecho conciertos importantes, pero hablando netamente del heavy metal, este fue el primer gran concierto internacional, por lo mismo que está diciendo el señor ahí. O sea, fue muy bien organizado para la época, con la mejor tecnología. Así que es muy interesante lo que se pudo lograr gracias al apoyo del querido comerciante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Más importante, y es que un amigo, yo le había prometido una fiesta a los muchachos de llegada y fuimos a hacer la fiesta y entonces me dijeron, pero tenías el grito de marihuana, el grito de perico. Listo. Entonces el amigo me ofreció su casa, una casa muy bien en el poblado, con piscina grande, todo organizado, y yo no tenía perico, yo no sabía dónde conseguir perico y volví a recurrir a Pablo. Bueno, definitivamente Pablo Escobar era un filántropo, porque no solamente ayudó a conseguir el permiso con la policía para que la banda tocara, sino también ayudó a conseguir el perico para darle a los clientes que lo estaban solicitando. Y obviamente pues no era perico con leche, era del polvito blanco que tanto gusta y gustaba. Muy bien, vamos a escuchar la parte final de la entrevista. Y Pablo mandó 1 kilo. Raúl, no haber estado en esa época. No, sí, aquí hay gente que estuvo allá. Entonces cogimos el kilo de perico y un charón de plata así. Entonces derramamos el kilo de perico y le pusimos una corona de marihuana así a todo alrededor. Esa gente... Okay. Una corona de marihuana. Yo no sé por qué cuando escuché eso, de una pensé en la corona del coronavirus. No lo creía. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es de verdad, eso es... Bueno, éramos por ahí unas 50 o 60 personas éramos en esa fiesta. Estábamos muy contentos de todo en la rumba cuando llega el vigilante y dice, don Raúl, llegó la policía. Ay, ¿cómo así? Entonces uno, una vez cogió todo eso y se fue para un baño por ahí, don Raúl, avísame. Botaron todo, que cuando miramos era un amigo mío que había llegado en moto con la novia, desde Cachucha los dos, a tocar. Y entonces no, se reanudó la fiesta y todo estuvo muy bien. Raúl, ¿cuánta asistencia más o menos? Por ahí 8.000 personas, 10.000 a ver Argus. Mira, eso estaba lleno hasta las banderas. Eso lo promocionó Radio Musical. Radio Musical. Sí. Juan Guillermo Botero Pala. Sí, y toda la participación, que quede muy claro, de Pablo Escobar fue esas dos cosas. Me consiguió el permiso de la policía y me regaló. Ah, no, pero ¿qué más que eso, Raúl? Bueno, ahí podemos ver la primera fuente que les quería compartir de la época, y también hay un registro muy interesante de ese concierto de Argus en la ciudad de Medellín. Es el único registro que he podido conseguir de ese concierto. Lamentablemente estamos hablando del 11 de marzo, del viernes 11 de marzo de 1983, así que tener algo en video fue imposible, pero sí tengo un registro de cómo fue algo de ese concierto de Argus en la ciudad de Medellín. Voy a ponerles la canción precisamente que logré conseguir de Argus en Medellín. Vamos a escucharla. Esa canción suena parecida a una de Black Sabbath, pero no es de Black Sabbath, es un cover a Black Sabbath.
ahí estamos escuchando la agrupación Argus en su concierto en la ciudad de Medellín. Un concierto que fue patrocinado por Medellín Sin Tugurios. Pues ya habíamos dicho que gracias a la gestión de Pablo Escobar con la policía se pudo ejecutar el concierto. Así que esta canción o esta narcocanción es cortesía de Pablo Escobar. Pero más allá de eso, considero que hay dos fenómenos muy interesantes para analizar. Por un lado, el tema de por qué esta música era tan despreciada en la conservadora sociedad antioqueña. Y eso lo podemos encontrar de manera profunda en este trabajo de grado que hizo el señor Juan David Alzate, el que dirigía el programa Melodías en Acero. Este programa que fue muy interesante en la radio y que también fue producto de una excelente experiencia. Y en este trabajo de grado, pues que es un trabajo en audio, se entrevistan varias personalidades del metal en Medellín y allí se concluye que definitivamente en esa época ser rockero, ser metalero, ser punkero era casi que ser delincuente para algunas personas, y por eso mismo me parece muy interesante que podamos recordar esta época. Y ya hemos puesto dos fuentes de la época. Primero el tema de la cuña radial, también está la entrevista. Bueno, y esta canción en vivo acá en Medellín también se puede tomar como una fuente de la época. Ya hemos citado tres fuentes de la época de lo que fue el primer concierto de una banda de heavy metal en la ciudad de Medellín. Así que seguimos en esta tónica. Este no es el curso del abecedario, pero curiosamente Argus por la A. Entonces todo encaja perfectamente. Bueno, quiero que escuchemos otra canción del EP de Argus que me parece bastante interesante. Vamos a escuchar la segunda canción del EP. Vamos a ver qué tal les parece. Muy bien, ahí estamos escuchando el EP llamado Argus de la agrupación con el mismo nombre de 1983. Ya en la primera parte contamos cómo fue esa anécdota de su concierto en Medellín. Escuchamos una canción grabada en ese concierto. Ahí podemos escuchar que en estudio se escucha muy diferente, pero aún así el sonido de ese concierto fue maravilloso. Otra cosa que me llama mucho la atención es que Argus se pierde el mapa. O sea, sacan este EP muy bacano, gusta bastante en la época, pero los tipos se pierden del mapa. Sin embargo, pues si analizamos algunos miembros de la agrupación, vemos que algunos nunca pertenecieron a otras agrupaciones. Por ejemplo, el señor Frank James, que fue vocalista líder de la agrupación hasta 1989, que es cuando se desaparecen del mapa. El señor definitivamente no toca en una agrupación diferente. Caso contrario, por ejemplo, al guitarrista líder, el señor Glenn Enríquez, que sí tiene una experiencia en una agrupación de metal, precisamente en la agrupación Urban Volt, otra agrupación de heavy metal que es de Tampa, Florida, y que también tiene un EP del año 2008, llega a decir 2018, del álbum. Y también pues, aparte de estos dos miembros, también vale destacar el señor Glenn Dillman, el que toca el bajo. Este señor pues también tuvo una experiencia en la agrupación llamada Crunch, una agrupación de power thrash metal que también tiene un demo de 1992.
Bueno, y los otros dos integrantes de la banda pues sí tienen más experiencia en diferentes agrupaciones. Por ejemplo, el señor Mike Browning, el baterista, tocó en agrupaciones como Nocturnus AD, en Black Hatch, en Divine Essence, en Lisa the Wolf, en After Death, en Lethal. También tocó en Morbid Angel, una banda muy importante que la analizamos como una de las tres grandes fundadoras del death metal al lado de Possessed y de Death. También tocó en Voodoo Gods, en Acheron, otra banda que toca death metal pero que tiene una letra muy anticristiana y satanista, una agrupación que no hemos analizado todavía pero que ya llegará el momento de hacerlo. También tocó en Incubus y lo mismo que en Nocturnus y en Ice. Así que este señor baterista es el más activo en el metal de los 5 integrantes originarios de Argus. Y finalmente el señor Demian Heftel, también que toca guitarras, fue el segundo más activo de la agrupación porque estuvo en la agrupación Destined to Ruin. También tocó en Nocturnos AD, en Gen Christ, aunque solamente tocó en vivo con ellos, en una agrupación llamada Astaroth, una agrupación de death metal de Tampa, Florida. No es el Astaroth colombiano del ultrametal. También este señor tocó en After Death, en Dominari, lo mismo que en Sabbath. Tocó en Contorted, en Dark Disciple y en una agrupación de death metal clásico que la tengo en mi colección, que se llama Brutality. Entonces vemos que son el baterista y el guitarrista, no el líder sino el guitarrista que no es líder, los que más han tocado en agrupaciones. Y por eso pues se sabe muy poco de la agrupación Argus. Bueno, se dice que volvieron a retomar en el 2005 hasta el presente, pero no han vuelto a publicar ni tan siquiera un demo, un single, un EP, nada. Vamos a escuchar otra canción más de esta maravillosa agrupación de heavy metal, que ya contamos cómo fue que Pablo Escobar ayudó a traerla a Medellín. Para quienes llegaron tarde, se vean la repetición del video cuando lo publica en el muro. Inicialmente escuchamos la canción Lady Killer, después explicamos las 3 fuentes de la época. Hace nada estamos escuchando la canción Another Gloomy Day. Ahora vamos a escuchar la canción Children, otra que es bastante interesante y que quiero que disfrutemos muchísimo. Escuchemos esta canción de Children. Until they reach that great somehow. The Satan's fire, long since
escuchábamos la canción Children del EP Argus de la banda que lleva el mismo nombre. Ahora sí llegó el momento amarillista de la noche. Voy a leerles un artículo que se publicó en el año 2018, el 8 de febrero, en donde se asegura que el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria prohibió el rock en Medellín. Así se titula el artículo, cuando Pablo Escobar prohibió el rock en Medellín. El patrón, desde sus caletas desperdigadas en la ciudad, veía con malos ojos a los rockeros. Bueno, aquí viene mi primera pregunta. Teniendo en cuenta lo que argumentamos en la primera parte de esta sesión, que Pablo Escobar patrocinó la llegada de la agrupación Argus, no solamente consiguiendo el permiso con la policía, sino también invitándolos a un kilo de perico a los organizadores del evento. Entonces, ¿por qué en este artículo este señor llamado Iván Gallo afirma que Pablo Escobar había prohibido el rock en Medellín? Entonces el tipo Iván Gallo dice lo siguiente: el patrón, desde sus caletas desperdigadas en la ciudad, veía con malos ojos a los rockeros. Bueno, esto no es cierto. Le parecían ateos, drogadictos, satánicos. Iban contra sus convicciones y los empezó a perseguir. Bueno, no sé este tipo de dónde sacó esa información. No creo que haya habido una persecución sistemática de Pablo Escobar a los rockeros. Acá hay un dato que tampoco es el tipo de dónde lo saca. Dice: los jueves, después de las 8 de la noche, Elkin Ramírez, la voz inmortal de Kraken, llegaba al bar de Acosta a llenarse de vanguardia. El patrón ordenó cerrarlo. Bastante extraño comparándolo con las otras fuentes que habíamos citado de la época. Este es un país lo suficientemente godo como para que el rock no pegara con la fuerza que lo hizo en otras partes del continente. Bueno, eso tampoco es cierto del todo. El otro día que estábamos en el curso del abecedario del metal, analizábamos que Colombia, entre los 10 países de Sudamérica, es el cuarto con más agrupaciones de metal registradas en la Enciclopedia Mundial de Metalum, solamente siendo superada por Brasil, por Chile, por Argentina. Así que Colombia tiene más agrupaciones de metal en Metalum que países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Bueno, no cito tanto el caso de Uruguay y Paraguay porque son países con muy poca población respecto a Colombia, así que es apenas lógico que Colombia tenga más agrupaciones de metal que esos países. Bueno, hablamos del caso de China, en donde no hay más de 400 agrupaciones de metal registradas, mientras que en Colombia había 1843 agrupaciones registradas. Entonces, miren que este artículo es bastante falaz. Y dice, otro ejemplo acá el señor. Íbamos acá en la parte donde, bueno, decía lo de Elkin Ramírez. Lo que el rock no pega suficientemente en Colombia. Si no fuera por Andrés Caicedo en Cali, que le pedía a Rosario, su hermana preferida, la única que lo entendió, los discos de los Rolling Stones, nunca hubiéramos escuchado en este platanal el riff endemoniado de Keith Richards. Bueno, otro argumento bastante dudoso. No creo que el rock solamente haya ingresado por Caicedo. Me parece que esta afirmación es bastante exagerada. Acá, a mediados de los 70, lo único que escuchaban los jóvenes eran los Graduados, el Burro Mocho, Lisandro Mesa, los Billos y los Melódicos. Bueno, esto sí puede ser cierto. Los intentos de hacer un rock propio nacional naufragaron en los gloriosos fracasos de bandas como los Speakers, los Yetis, Genesis, quienes no pudieron consolidar sus carreras como músicos porque no era serio pensar a finales de los 60 en que uno pudiera ganarse la vida en Colombia siendo un músico de rock. Hombre, ser músico es difícil en cualquier país, y más en Colombia.
Y no considero que estas agrupaciones como los Speakers, como los Yetis y como Genesis hayan fracasado. Para la época en la que estuvieron, lograron producir discos, lograron sacar adelante su pasión por la música. No me parece que hayan fracasado. Este tipo pretende que tengan la fama de los Beatles, de los Rolling Stones, de The Doors o de Led Zeppelin. No, son colombianos y para ser colombianos me parece que lo hicieron muy bien. Varias falacias encuentro aquí en este artículo. Yo tenía 10 años en 1988. Bueno, el tipo tampoco vivió la época de los Yetis. No sé cómo saca que fueron fracasados. Por el círculo de lectores pedía los LP de Los Prisioneros y Hombres G. Rockcito blando para un niño gordo e inofensivo. Sin embargo, las amigas de mi mamá le decían que si yo con el dedito echaba el disco para atrás en el tornamesa, justo en una canción tan fresita como Temblando, iba a aparecerse la voz del diablo. Bueno, eso sí es creíble porque podía ser la canción más suave de rock en español y la gente creía que era música diabólica. Ese mismo año, uno desde la provincia veía con envidia cómo Jimmy Salcedo invitaba al conciertos en el Campín. Era la aprobación social del rock como género. El viernes 16 de septiembre de 1988 se presentó un cartel que hoy puede sonar ridículo, que difícilmente podría asociarse con el rock, pero que llevó en ese fin de semana la friolera de 50.000 personas a escuchar José Feliciano, Compañía Ilimitada, Pasaporte, Timbiriche, con Thalía incluida, Toreros Muertos y Miguel Mateos, entre otros. Bueno, pero este señor, ¿por qué no menciona que Argus vino a Medellín en 1983? Así ya ha sido una banda con apenas un EP, pero vino. Periodistas deportivos respetables como Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez se rasgaron las vestiduras porque los marihuaneros rockeros iban a acabar con la cancha. El Tiempo, en su Godarria Perpetua, tituló en primera página: se fumaron hasta la gramilla. Bueno, esto sí me parece cierto. O sea, estos tipos son total representación de la Godarria, no solamente para el rock, sino para el fútbol. Lo que es Iván Mejía, Carlos Antonio Vélez, el periódico El Tiempo para esa época era apenas lógico que tuviera esa concepción del rock. Además, estaba la violencia, la maldita violencia. En Medellín, el rock se volvió algo completamente underground. Bandas metaleras como Masacre, Blasfemia o Reencarnación tenían que hacer sus conciertos en sótanos. Bueno, realmente no sé si es que los tenían que hacer o los hacían en sótanos para ser más underground, pero no es porque Pablo Escobar los tuviera amenazados. Así que me parece que esto no prueba la tesis que el tipo quiere sostener. Era mal visto en una sociedad contemporánea traqueta tener tatuajes grises en los hombros, pañoletas en la cabeza y hacer canciones desesperanzadoras que invocaban al suicidio. Además, a muchos de los integrantes de la escena rockera, los grupos de sicarios los fueron absorbiendo o aniquilando. Pablo Escobar, desde sus caletas desperdigadas en la ciudad, veía con malos ojos a los rockeros. Vuelvo a repetir lo mismo, no me parece que sea algo tan fácil de probar. Le parecían ateos, drogadictos, satánicos, iban en contra de su convicción y los empezó a perseguir. Uno de los pocos lugares donde se podía escuchar música en Medellín era el bar de New Order en la frontera con Envigado, territorio del patrón. En sus múltiples viajes, Carlos Acosta, dueño del lugar, fue trayendo discos exóticos, inencontrables, de grupos completamente desconocidos en esa época. Gracias a él se escuchó por primera vez a Depeche Mode, a The Cure, a Elvis Costello o a Radio Futura. Los jueves, después de las 8 de la noche, llegaban Víctor García, líder de la banda Nash, Elkin Ramírez, la voz inmortal de Kraken, y Juan José Lopera, quien unos años después crearía Estados Alterados, el primer grupo colombiano en poner un video en MTV. Llegaban a llenarse de vanguardia. El parche empezó a calentarse. El ejército y la policía, alarmados por la cantidad de mechudos degenerados que agolpaban al lugar, hacían redadas, golpeaban a los clientes, requisaban, y si encontraban un porro, mandaban a cerrar el lugar. Si la música estaba muy alta, clausuraban. La policía y el ejército en la Medellín de los años 80
también le pertenecían al patrón. Bueno, esta última parte sí me parece que está bien argumentada, sí se puede demostrar con hechos, y acá ya el tipo dejó de hablar tanta mierda. Todo era el patrón, de patrones, quien ordenaba hasta qué música tenían que escuchar los paisas bien. Bueno, esto sí me parece muy exagerado también. No encuentro pruebas para decir, no, es que todos tenían que escuchar esta música o Pablo Escobar los matara. Si eso fuera verdad, Pablo Escobar hubiera matado a todos los rockeros, a todos los punqueros, a todos los metaleros. Escobar no quería sitios de viciosos. Bueno, de pronto los mataba por ser viciosos, pero no por ser rockeros o metaleros o punqueros. Así que me parece que el artículo es bastante amarillista. En Medellín se podía matar a un niño de 5 años para no dejar testigos, pero no meterse una raya de perico mientras escuchaba a Joy Division. Bueno, esto se contradice totalmente con el mini documental que escuchamos ahorita, el de la entrevista, en donde el tipo que trajo a Argus a Medellín a tocar heavy metal, él dijo que el mismo Pablo Escobar les había mandado 1 kilo de perico. Entonces me parece que esta parte se contradice totalmente y yo a este señor no le creo, al señor de la entrevista sí le creo. Una mañana Carlos Acosta llegó a abrir su bar y desde atrás se le apareció el Tuzo, uno de los más temibles sicarios de Pablo Escobar, a dejarlo claro que las puertas iban a quedar cerradas para siempre. Era julio de 1989, tan solo unas semanas antes de que el paramilitar Henry Pérez disparara sobre Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha. El país se desangraba y el rock se apagaba. 30 años después, aunque ya han tocado en el país todos, desde YouTube hasta los Rolling Stone, pasando por Paul McCartney, el rock nunca caló. En Medellín, aunque aún sobreviven bares como Berlín, en donde todavía se dejan escuchar los viejos clásicos de Juanita, Dientes Verdes o Los Árboles, el rock ha perdido la batalla contra el reggaetón y el vallenato. Como si la muerte de Pablo Escobar le hubiera sobrevivido la maldición de su sicarial gusto, como si la muchacha del servicio se hubiera vuelto la dueña de la casa. Bueno, el tipo dice que parte de esta información la sacó del libro La Causa Nacional, Historia del Rock en Colombia, de Jacobo Selnick, editado por la editorial Aguilar. Bueno, esa es una de las fuentes amarillistas que me parece que tiene muchas frases vagas, otras que son parcialmente falsas, otras que son totalmente falsas, y que no son sostenibles desde el punto de vista histórico, pero que bueno, es bueno también criticar de todo un poco, y por eso me parece muy interesante escuchar todas las voces, todas las fuentes de la época, porque así podemos realmente empezar a sacar algunas conclusiones de cómo era el contexto del rock, del punk, del metal en Medellín, entre otras cosas. Bueno, no sé ustedes qué opinan, pero me parece que ese artículo carece de rigor, está lleno de falacias, me parece que hay que refutarlas una por una como lo hicimos, es un deber y me parece que hay que tratar de hacer honor siempre a la verdad. Bueno, vamos a escuchar la última canción del EP de Argus para que redondeemos esta noche.
Bueno, ahí se acaba el EP, el único trabajo producido por la agrupación Argus de heavy metal de Tampa, Florida. Bueno, ya habíamos hablado que hay otra agrupación de metal llamada Argus, que también es de Estados Unidos, pero de Pensilvania. Esa la analizaremos después. Por ahora escuchamos los 4 temas del EP, escuchamos el único registro que encontré de ellos, de ese concierto en Medellín, del viernes 11 de marzo de 1983, concierto patrocinado por Pablo Escobar, por Medellín Sin Tugurios. Pablo Escobar consiguió el permiso con la policía, les mandó 1 kilo de perico, y ahora sale un amarillista a decir que Pablo Escobar perseguía a los rockeros, que Pablo Escobar los consideraba satánicos, ateos y drogadictos, y que, mejor dicho, que los mandó a matar, lo cual no es cierto. Que algún sicario haya matado a un rockero, no lo mató por ser rockero, lo mató por ser drogadicto o porque se las debía, pero no porque hubiese una persecución sistemática de Pablo Escobar contra los rockeros. Y si lo hubiera habido, Pablo Escobar tenía el poder militar suficiente para ir a cabo con ellos. Así que se crean muchos mitos, muchas versiones amarillistas, sensacionalistas, que no tienen sentido, y por eso me parece muy interesante que refutemos todo eso. Bueno, y también hay pues, una serie de documentalcitos en donde sale también el tema de que Pablo Escobar prohíbe el rock en Medellín. Bueno, por aquí hay otro artículo que también me gustaría compartirles, que es bastante interesante, que también habla de ese contexto entre el rock y la juventud medellinense en el contexto que dominaba Pablo Escobar. Voy a leerles un pedazo solamente porque es un artículo bastante largo. Dice: la juventud de Medellín desarrolló un hambre insaciable por esos sonidos, alimentando por reuniones informales las llamadas notas o parches, donde los fanáticos intercambiaban cintas, conocimiento y pastas, es decir, los LPs, o si ellos eran lo suficientemente afortunados, podrían comprarlas. Las bandas locales comenzaron a figurar, tocando en fiestas caseras y parqueaderos, lotes de parqueo, aunque se puede dar crédito a Jorge Calderón y a su banda Carbure, la primera banda de rock de verdad nacional. Se haría historia en septiembre 22 de 1984, cuando una banda llamada Kraken, antiguamente Cripsy, hizo un concierto en un barrio violento. Bueno, y acá también hay un párrafo que me parece interesante. Y acá pues él cita unas palabras de Alex Oquendo, que dice: la entrada costaba 2.000 pesos, los cuales son apenas $1 hoy, creo. Estábamos sorprendidos y mirábamos a su vocalista Elkin, que era como si tuviéramos nuestro Bruce Dickinson. Era un vocalista con una excepcional calidad de voz, y los guitarristas podían alcanzar a los de Iron Maiden en su apogeo. Se sentía increíble. Bueno, hay que recordar que este artículo que estamos leyendo fue publicado el 31 de mayo de 2017 por parte del señor Alex de Moller. Bueno, quiero leerles esta parte de aquí más abajo, que también me parece muy interesante y que también quiero que la discutamos. Esas diferencias de clases degenerarían en serios problemas en un concierto de 1985, considerado como uno de los eventos más importantes en la historia musical de la ciudad. Algunas personas aseguran que Pablo Escobar era rockero. Por el alcance de su poder, se llegó a alegar que trajo a The Rolling Stones, a Reo Speeddragon, a Samantha Fox para que tocaran en su mansión, pero no hay evidencia de verdad para probarlo. Bueno, mire que hemos leído 3 fuentes distintas. Bueno, una en donde nos corroboran que Pablo Escobar convenció a la policía para que dejara tocar a la agrupación de heavy metal de Tampa, Florida, Argus. En el otro artículo amarillista, que está lleno de falsedades y de falacias, se decía que Pablo Escobar perseguía sistemáticamente a los rockeros. Y en este artículo se está diciendo que Pablo Escobar es rockero, pero que no hay pruebas. Bueno, al menos aquí están reconociendo que no tienen pruebas de que Pablo Escobar era rockero. Algo bastante interesante. Bueno, y también quiero leerles algo que me parece muy interesante, que también lo retoma Juan David Alzate en su trabajo de grado. Un trabajo de grado que en algún momento vale la pena
analizar por completo en un video, porque es un aporte muy interesante para la historia del metal. Bueno, hay un video en donde hay una serie de piedras que se tiran en un concierto en Medellín. Y creo que este video pues es bastante interesante para analizar. Bueno, creo que ahí medio se ve el video, vean. Este fue el video del tropel. Bueno, realmente no se ve bien. Voy a tratar de demostrárselos de otra forma que se vea un poco mejor. Bueno, ahí se veía un poco el video. Lamentablemente pues no logré enfocarlo bien. Bueno, y la parte donde empiezan a tirar las piedras pues tampoco se ve muy bien. Bueno, el hecho es que esto fue en la batalla de bandas. Entonces dice así el artículo: las piedras que habían acumulado Excalibur y Spool se comenzaron a lanzar hacia las gradas y un hombre fue visto bailando como un homosexual. Durante el show de láser se convirtió en la gota que rebasó la copa. La guerra de clases y la violencia entre sectas terminó con una pelea total entre punks, metaleros y rockeros. La policía enviada al evento estaba totalmente desprovista para el motín y se llamó al departamento de bomberos, quien convirtió la arena en un baño público. Escandaloso, escribió un periodista del diario local El Espectador, comparando el evento con una orgía de drogadictos a quienes acusó de arruinar los baños recién instalados. Atrás del escenario, su joven líder, Elkin Ramírez, dijo haber estado plácido y sin temor alguno. Esa era la única característica que lo seguiría durante toda su vida. La batalla quedó inconclusa, pero Kraken había ganado sin tocar ninguna nota. Uno de los organizadores, Carlos Acosta, llegó a ser su nuevo manager y les consiguió su contrato con Codiscos en 1986. Bueno, este tropel en el que querían bajar a Kraken a punta de piedras antes lo favoreció, porque Kraken pudo grabar su primer disco, que lo conocemos como Kraken 1. Bueno, este es un tema de otro día, pero quise adelantarlo un poco, más porque hoy estamos hablando de mitos, estamos hablando de cosas interesantes alrededor de la historia del metal, así que pues, espero que les haya gustado. Bueno, y realmente ese video no muestra bien el tropel, muestra un pedacito del concierto, pero no muestra bien. Bueno, ahí me disculpan las fallas técnicas, pero eso era algo que no tenía planeado, así que lo hubiera puesto en el portátil mejor para que quedara con mejor calidad, pero bueno, ya pasó. Bueno, ¿qué podemos concluir? Que parece evidente que Pablo Escobar fue partícipe
de ese permiso para que Argus viniera, de en ese momento no ver el rockero como un peligro. Yo creo que Pablo Escobar nunca se preocupó por los rockeros, y mucho menos después de mandar a asesinar el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, porque ya en ese momento Pablo Escobar estaba preocupado por otros enemigos. Pablo Escobar no tenía como objetivo militar a los rockeros. Me parece que es un amarillismo que se hace para vender discos o para vender revistas o para simplemente llamar la atención y ganar vistas. Bueno, les agradezco mucho la atención. Escuchamos el EP completo de Argus, la única canción en vivo que pude conseguir de la banda. También tuvimos la oportunidad de escuchar la cuña radial de cuando vino Argus a Medellín en 1983, y también tuvimos la posibilidad de escuchar la entrevista que le hacían al organizador del evento, de cómo él tuvo que arreglárselas y buscar a Pablo Escobar. Él había sido traductor de él en Miami, lo buscó para que le consiguiera el permiso con la policía y en efecto lo consiguió. Y también hablamos un poco de cómo las crónicas amarillistas quieren hacer ver un antagonismo entre Pablo Escobar y las bandas de rock que realmente no existía. Más fácil le creo el tema de los drogadictos, pero Pablo Escobar tampoco era que quisiera pelear con los drogadictos, empezando porque él era un farmacéutico. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado este pequeño aporte. Voy a grabar el video en el muro para que miren desde el inicio el análisis que hicimos, las fuentes que compartimos, fuentes de la época en su mayoría. Las dos fuentes que compartimos de esta época son para contrastar información, pero con un ojo crítico para no tragar entero. Muchas gracias, y entonces nos veremos mañana con un nuevo curso en el proyecto de Universidad Nómada. Tenemos cursos de historia del conflicto armado, cursos de enfoque de género, de epistemologías del sur, de poesía, de historia de la música, de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, de stand-up y humor. Y también vamos a crear un curso de gramática, edición de libros y escritura creativa. Ese curso lo vamos a inaugurar el próximo lunes a las 8 de la noche. Quienes quieran unirse al proyecto Universidad Nómada y tener acceso a todos los enlaces de los cursos que hemos dado en los últimos 3 años y medio, les invito a que me escriban por el interno. Por ahí les puedo comentar detalles del proyecto y también les puedo compartir los enlaces, e igualmente para que hagan parte de nuestro grupo de WhatsApp y de nuestras redes sociales. Un saludo muy especial a toda la gente que nos vio, y nos veremos el próximo día, porque todos los días hacemos un video por lo menos. A veces hacemos también 2 videos por día o hasta 3 videos por día cuando estamos muy apasionados. Se ven grandes sorpresas. Vamos a seguir dando clases presenciales en el Café Bachué de Bello. Vamos a tratar de dar una clase presencial en el Carmen de Iboral. Ya hemos dado también clases presenciales en el Centro de Desarrollo Social de la Comuna 4, en el barrio Campo Valdés. Así que vamos a seguir expandiéndonos y vamos a tratar de cumplir este sueño de Universidad Nómada de Educación Popular, para hacer en Colombia lo que Michel Onfray hizo en Francia con el proyecto de Universidad de Caen. Bueno, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por ayudar a difundir, muchas gracias por perdonar las fallas técnicas, que a veces uno hace las cosas más que todo como por dejarse llevar de la improvisación, y por eso a veces las cosas no salen, pero lo importante es que pudimos escuchar las fuentes principales, pudimos escuchar la banda, escuchar la cuña radial de la época y la entrevista del organizador del concierto, de quien cuenta cómo Pablo Escobar lo apoyó en este evento del viernes 11 de marzo de 1983.
Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana con un nuevo curso de su proyecto Universidad Nómada. Hasta pronto.